Y tenemos que ciertamente estar alerta porque mire, hay dos maneras que el enemigo toma autoridad en tu vida. Una de ellas es cuando le permitimos hacerlo porque lo invitamos abiertamente, y otra manera es cuando caminamos lejos del Señor, ¿verdad? La palabra dice que entre más nos acercamos a Dios, ¿qué pasa? Él se acerca más a nosotros. Pues si eso es cierto, en lo contrario también es cierto. Entre más nos alejamos de Él, más lejos Él está de nosotros. Y si estamos lejos de Él, el otro que está en la otra esquina es el enemigo de las almas, ¿verdad? Pendiente dice que está como ladrón rugiente buscando a quien devorar. Y eso es una realidad y pasa en todos lados. Por eso es que el enemigo, una de sus herramientas principales es el desánimo, ¿verdad? Él busca que usted se desanime. Él busca que usted deje de congregarse, ¿verdad? Él busca que usted poco a poco, porque mire, el enemigo de las almas no es un enemigo ignorante en el sentido de cómo ataca a las vidas. Es ignorante en el sentido de que se alejó de la fuente que es el Señor. Pero Él se toma el tiempo que tenga que tomarse. Él va a ir poco a poco ahí atacando su vida. Cuando una persona se aleja del Señor, el otro día no está otra vez en las mismas de antes. Él va poco a poco cediendo espacio, ¿verdad? Yo lo he visto de cerca en muchas personas, poco a poco. Tú dejas de congregarte. Lo primero que ocurre es que tú dejas de congregarte. Esa es el primer ataque del enemigo. Él no quiere que te congregues porque él sabe que en que congregarte hay algo especial. Él sabe que los carbones encendidos, ¿verdad? Cuando se unen, se encienden unos a otros, ¿verdad? Él sabe que cuando tú llegas aquí el domingo, tú recibes fuerzas nuevas, tú recibes una palabra de esperanza, tú compartes con los santos, ¿verdad? Tú compartes tus inquietudes y escuchas los testimonios. Y como él sabe eso, ¿verdad? Él busca que tú te desanimes y no te congregues, ¿ves? Y él usa diferentes estrategias a través del tiempo. ¿O ustedes se creen que este tema de la pandemia es una cosa que se da así, porque las cosas pasan? No, esto ha ocurrido con una intención particular, ¿verdad? Y lo primero que cerraron fueron las iglesias. ¿Ves? Yo compartía recientemente con un pastor del pueblo de Morovis, y él me decía que él tenía carga con el tema de que la iglesia cumpliese en el principio, ¿verdad? Con todo este tema de los protocolos de COVID, porque él dice, mira, lo primero que el gobierno cerró en términos de seguridad fue la iglesia. Y usted se recuerda al principio que todo era, que no se conglomeren en tantos sitios, pero no hablaban de Walmart. Nunca mencionaban no vayan a Walmart. Vaya a ser Viernes Negro como estuvo Walmart. La gente chocando unos con otros. Ahí no había COVID que valiera. Pero para la iglesia, no, la iglesia tiene que tener tiene que cumplir estrictamente con todo el protocolo. Si es posible, mejor hágalo por Zoom, si es posible, hágalo por Internet. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Nosotros, de hecho, yo soy un fan de la tecnología y la uso para avanzar el reino del Señor. Es una buena alternativa. Pero hermano que está aquí, ya usted está aquí, no le estoy predicando a usted, pero que es que no está viendo, ¿verdad? Excepto que sabemos que hay casos particulares que sencillamente no pueden por su salud, ¿verdad? Pero los demás que pudiesen estar aquí no están. Venga, congréguese, porque el congregarse es lo primero que el enemigo ataca para que desánimo en su vida y que usted entonces comience a poco alejarse del Señor, ¿verdad? Poco a poco, no se da de la noche a la mañana. Ahora, la palabra dice que cuando antes de convertirnos, ¿verdad? Éramos acechados por el enemigo, ¿verdad? Y cuando llegamos y el Señor limpia la casa, ese que estaba, se va. Pero dice más tarde que regresa con 7 más. Mire, peores. Yo no conozco un solo caso, a lo mejor lo hay, no lo conozco, de una persona que le haya servido al Señor y se haya alejado y esté mejor que como estaba antes. De hecho, está peor que como estaba antes. Lo vemos claro. Si bebía, ahora es alcohólico. Si hablaba malo, ahora maldice. O sea, es peor porque es lo que dice la propia palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras vidas, ¿verdad? A quién le prestamos el oído, porque el desánimo va a llegar y el desánimo trae también depresión. Ahora la palabra depresión es una palabra de rutina.
De hecho, yo creo que está hasta mal utilizada, porque ahora cualquiera está triste un día, yo estoy en depresión. Señor, que vende el diablo. Cualquiera tiene un día malo. El cristiano puede tener, ¿quién dijo que el día que para el cristiano no hay días malos? Pues claro que hay días malos, ¿verdad? Mire, hay una promesa que nadie la reclama. Dice, pero está ahí, dice, en el mundo tendréis aflicción. Eso está ahí, el Señor lo sabía. Y Él lo vivió para que nadie le contara, ¿verdad? Y para que usted supiera y yo supiéramos de que quien nos ama, quien dio su vida por nosotros, también sufrió y también padeció. Así que, hermanos, esa no es la predicación del día de hoy, esa es la introducción, pero Carlos la forzó ahí, Pastor Carlos, ¿verdad? Y yo creo que es por una razón. Alguien necesita que se le alertara al oído, que tenga cuidado que el desánimo no te lleve a la depresión y la depresión te lleve a alejarte del Señor. ¿Puede el cristiano deprimirse? Bueno, puede pasar. Hay gente que postula que es incompatible. Yo creo que no. Yo creo que nuestra humanidad es una humanidad quebrantada. ¿Puede el ser humano cristiano coger un catarro? Pues claro, pues también puede coger una enfermedad llamada depresión si no tiene cuidado. La buena noticia es que el remedio absoluto para la depresión se llama Jesucristo, ¿verdad? Y Él está disponible para todos nosotros. Así que alguien Dios le está hablando, reciba esa palabra, haga la suya, y si usted está aquí, está en el lugar correcto. Llegó hoy, no, hoy usted dice, por poco me quedo, me cojo esa agua, ¿no? Usted llegó aquí hoy. Aleluya, denle un aplauso grande al Señor porque Él es bueno. Bueno, y temprano en la semana meditaba yo en el Señor y el Señor trajo este tema a mi corazón, ¿verdad? Que le he puesto como título: el servicio, una expresión de amor a Dios. El servicio, una expresión de amor a Dios. Y ustedes saben que el pasado jueves estábamos celebrando, ¿verdad?, el Día de Acción de Gracias. Tuvimos también un tiempo bueno aquí, nos reunimos, ¿verdad?, compartimos, testificaron varios, y fue un tiempo bonito y coincidíamos todos los que estábamos aquí, ¿verdad?, en una manera u otra, que no hay palabras que realmente expresen el agradecimiento que tenemos del Señor, ¿verdad?, por lo que Él ha hecho. Tratamos de decirle, ¿verdad?, que le amamos, tratamos de hacer cánticos, tratamos de expresar de alguna manera el amor que sentimos a Dios en agradecimiento por lo que Él hace, pero no nos quedamos cortos. Una palabra no expresa necesariamente el amor que tenemos por Dios. Y es un sentimiento recíproco. Le pasa igual al Señor. El Señor dijo tantas veces y ha manifestado tantas veces lo mucho que Él ama a la humanidad, ¿verdad? Y no pudiendo hacer nada más, no pudiendo expresarlo de una manera diferente, dijo, déjame ver cómo yo lo expreso con acciones. Deja ver qué yo hago para que mi pueblo entienda que yo le amo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo? Pues envió a su hijo, ¿verdad? Él miró alrededor, yo no me lo imagino mirando alrededor, ¿qué es lo que tengo más preciado para darle a la humanidad? Pues le dio lo más que tenía, lo más preciado, dio a su hijo, que estaba sentado a su derecha, ¿verdad?, para que viniera al mundo, se hiciera carne y nos sirviera. Viniera al mundo y demostrara con acciones en carne y hueso que nos amaba. Y dio lo más grande que se puede dar por una persona, que es su vida, ¿verdad? Así que su mayor expresión de amor fue el servicio a nosotros, a través de su Hijo amado. Y yo creo, ¿verdad?, estoy convencido que el servicio, como dice el título, es nuestra mayor expresión de amor a Dios. Así que cuando tratamos de ver, ¿verdad?, cómo le demostramos al Señor cuánto le amamos, pues lo que el Espíritu Santo ministraba a mi corazón era el servicio. Lo más que donde Él más ve tu expresión de amor es en el servicio. Hay personas que no son muy expresivas, ¿verdad?, por una razón u otra. No son de estar diciendo te amo todo el tiempo. No son de estar todo el tiempo diciendo cuánta falta le haces. Y bueno, sobre eso tenemos que trabajar, no es una excusa. Pero ciertamente hay personas que no tienen esa manera de expresar su amor. Pero ciertamente lo demuestran con acciones.
lo demuestran con cómo nos sirven. Yo sé que yo conozco personas que me aman y nunca me han dicho te amo. Es que como me han servido, como me han tratado, me han demostrado que me aman. Y esa acción es la que el Señor busca de nosotros, ¿verdad? Muchas veces la palabra dice que con sus labios me adoran, ¿verdad? Pero los hechos que hacemos demuestran que estamos muy lejos de Él en algunas ocasiones. Amén. 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 Para que tú veas, mira, dice la hermana que está aquí, para los que no tienen, ¿verdad? No están en vivo. Ve que cosa que usted se pierde por no estar aquí congregándose. Dice que le dio un beso a su hijo, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, y que el hijo comenzó a llorar. Y es eso mismo, que ella no es tan expresiva en decírselo, pero al él sentir esa demostración de amor, tocó su corazón, ¿verdad? Y yo, fíjese, para que usted vea, que ella no dice que no es de estar diciendo te amo, pero yo la veo ya como una persona amorosa, en el tiempo que la conozco, por lo que hace, ¿verdad? Cuando he compartido con ella, cuando fui a su casa, ¿qué tú quieres? Que ella quería que yo comiera pastel, ella quería que yo comiera, bueno, de todo, dándome por el lado blandito mío. Pero íbamos deprisa, no pudimos, pero tenemos rain check. Entonces ella no me dijo, ay pastor, que mucho yo los amo a ustedes, ella no me dijo eso, pero ella me demostró con lo que hizo aquel día que sentía amor por nosotros. ¿Ves? Entonces el servicio es la mayor demostración de amor que podemos tener para con el mundo, pero en especial para con el Señor. Entonces, ¿qué es el servicio? Bueno, definido dice que es la acción o conjunto de actividades destinadas a satisfacer una necesidad. Dice que es la acción de hacer algo por los demás. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, esta palabra se traduce en una palabra hebrea que dice abodá. Es la palabra hebrea, abodá. Y encierra diversas connotaciones. El significado básico es simplemente trabajar. Trabajar, sea en el campo, en un oficio o en el trabajo del ministerio. Y el servicio a Dios, ¿verdad? Quiere decir que en el contexto bíblico, la palabra se traduce, ¿verdad? Servicio como trabajar, hacer algo, ¿verdad? Para el Señor. Así que hay varias palabras que se traducen en el Nuevo Testamento como servicio. Una es precisamente servir o ministrar. Miren qué interesante. O sea que cuando usted sirve, usted ministra. Usted ministra. Cuando usted le sirve a su vecino, le sirve al necesitado, usted ministra a Jesucristo a la vida de ellos, ¿verdad? Porque lo que hacemos debe de ir acompañados de lo que decimos. Lo que hacemos debe ir acompañado de lo que decimos. Es decir, hay un refrán por ahí que dice que en ocasiones lo que hacemos impiden que las personas escuchen lo que decimos. Pero también eso se traduce al revés, ¿verdad? Hay una historia dentro de lo que es la historia del capellán, cuando estudiamos capellanía, que decía que había una persona que atendía a una persona herida en un combate y la persona fue a ministrarle al Señor. Y cuando fue a ministrar al Señor, le dijo, mira, perdóname que te interrumpa, pero es que tengo hambre. Ah, sí, pues entonces la persona sacó un pedazo de pan y se lo dio a esa persona que estaba necesitada. Y una vez lo vio comiendo, le dijo, ajá, pues mira, como te iba diciendo, hay un Dios en el cielo. Ay, mira, discúlpame, es que tengo sed. Y él fue y le dio agua. Y entonces ya viéndolo tomar agua, le dijo, pues déjame contarte del Dios que te vengo a hablar. Dice, no, pero mira, es que tengo frío. Se quitó su capa y lo arropó. Y una vez había comido, había bebido y estaba caliente, le dijo, ahora sí quiero escuchar de ese Dios
que tú me vienes a hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras acciones, ¿verdad? Nuestro servicio tiene que ir de la mano con lo que decimos creer, porque tenemos un problema serio, los cristianos, y es que Jesús dijo que fuéramos imitadores de Él, y Él lo que hizo fue servir. No existe tal cosa como el cristianismo de lejos, el cristianismo encerrado en tu casa. Tiene que haber una acción, tiene que haber algo que acompañe lo que tú dices que crees, para que la gente pueda ver una diferencia, porque por ahí hay mucha gente haciendo muchas cosas, ¿ves? De hecho, con esa historia que dijo el pastor Carlos, me recuerda un testimonio del pastor Omar, el pastor de la iglesia de Arecibo, que decía que cuando él vivía en el satanismo, una cosa que ellos tenían era que ellos se proponían servir a ciertas comunidades en particular. Iban e invertían dinero y tiempo en reconstruir casas, en ayudar al necesitado, con la idea de que escucharan lo que ellos tenían que decir. Es decir, que el mismo enemigo de las almas usa esa estrategia, ¿verdad? Dice la palabra que él es un imitador. De hecho, en ocasiones vemos que hay personas que tienen doctrinas desde nuestras perspectivas equivocadas y que avanzan más en sus propósitos. ¿Por qué? Porque sirven, porque van y ayudan. Así que el servicio, no hay duda, ¿verdad? Ya desde el mismo principio de la historia bíblica, que era importante. Entonces, decía yo que la palabra se traduce como ministrar en el Nuevo Testamento. Y de ahí sale la palabra diáconos, que se deriva de la palabra diácono, que indica a un siervo o a un ministro, uno que atiende a otro. Ese es el significado de diácono, uno que atiende a otro. Y cuando pensamos en la palabra diácono y la mencionamos dentro del contexto del Nuevo Testamento, recordamos los que estamos estudiando el libro de los Hechos, recordamos la vida de Esteban. ¿Recuerdan Esteban, el que fue apedreado, el primer héroe de la fe? Pues decíamos en el estudio que Esteban fue Esteban y Felipe, de los primeros diáconos, las primeras personas que se asignaron para servir a las mesas. ¿Qué era eso? Ir a ayudar a la viuda, ir a ayudar al necesitado, al enfermo. Esa era la labor principal de Felipe, de Esteban y de otros que por primera vez fueron designados diáconos, que es otra palabra, es servidores. Y esta gente fue y sirvió, pero en ambos casos, en el de Esteban y de Felipe, nunca la Biblia los describe en una función de servicio a las viudas. Sabíamos que lo hacían porque para eso fueron designados. Pero donde los vimos en acción fue predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tenían base para hacerlo, porque servían y podían ministrar la palabra del Señor, porque tenían algo llamado testimonio, ¿verdad? Lo que ellos compartían con los demás iba acompañado con lo que ellos decían creer. Entonces Felipe y Esteban, ¿verdad? Vimos cosas preciosas. En el caso de Esteban, obviamente atacó con la palabra de una manera poderosa, confrontó a los religiosos de aquel tiempo, diciéndole: ustedes rechazaron a Jesucristo, y Jesucristo está clarito ahí en la palabra, lean Isaías, lean esto, miren lo que dice la palabra, ¿verdad? Y él los confrontó, y ellos de coraje le mataron, no sin antes, ¿verdad?, de escribir la palabra, una visión que tuvo Esteban, preciosa, del reino del Señor. Entonces, el servicio es necesario. En el caso de Felipe, pues sabemos que el Señor lo cambió de un lugar a otro, ¿verdad? Era un evento que nunca se había visto antes en la palabra descrito. Es decir, Dios hizo grandes cosas y sigue haciendo grandes cosas con aquellos que están dispuestos a servir, con aquellos que están dispuestos a hacer la obra que el Señor les ha puesto en sus manos. Es la voluntad del Señor. Por eso decimos mucho y discutimos mucho en el estudio del libro de los Hechos, de que se daban milagros particulares en ese tiempo, ¿verdad?, que no necesariamente se ven con esa frecuencia hoy día, pero yo discutía con los hermanos en el estudio de que la diferencia era que esa gente estaba haciendo la obra que el Señor les había encargado, ¿verdad? Habían dejado todo para hacer una misión, habían dejado todo para servir al Señor, y en medio de esa dinámica ocurrían cosas grandes, porque aquí, ¿verdad?, ninguno podemos compararnos, por ejemplo, con un Pedro, con un Juan, con un Pablo. Aunque podamos tratar de imitar lo que ellos hicieron, no se compara, porque ellos dejaron todo para ir a servir al Señor, estuvieron dispuestos a pagar precio de cárcel, precio de castigo. Entonces ahora entendemos por qué Pedro caminaba y la sombra
sanaba a la gente, porque estaba haciendo ¿qué? Sirviendo. Estaba haciendo la obra que el Señor le había encargado. Y no digo yo que venimos llamados todos a ser como Pedro, Juan, Felipe, Esteban, pero sí somos todos hijos y hermanos, ¿verdad? Pero hijos del mismo Padre y tenemos la misma misión. El tiempo ha cambiado, la misión continúa igual. Y cuando vemos también a cada uno de los héroes de la fe en la palabra del Señor, vemos también un denominador común y es el servicio. Por ejemplo, si tomamos a Noé, ¿verdad? Noé sirvió haciendo el arca. El Señor le encomendó una labor y él la hizo. Y la hizo a pesar de que había gente que se burlaba de él, ¿verdad? Gente que se oponía a lo que él estaba haciendo, que decían que era loco, ¿verdad? Para comer los males, pues no tenía ayuda porque tampoco llovía en esos días, ni llovía, que era lo menos. Pero esas son las cosas que el Señor hace, ¿verdad? Porque el Señor se quiere glorificar y Él no comparte su gloria con nadie. Él quería dar un acto claro y preciso, porque fácil era comenzar a construir un arca cuando llovía todos los días. Porque era nomás pensar, bueno, si sigue aquí lloviendo por 40 días más corrido va a pasar algo. Pues esa era fácil, no. Él lo hizo más complicado. Él no dejó que lloviera. Parecía Ponce aquello, en aquel momento dado. Y me dicen que otro nos da con hacer un arca aquí en Ponce porque que se va a inundar. ¿Ves? Sería un poco difícil. Tendríamos algunas personas criticándonos. Pero gracias a la respuesta que Noé tuvo y al servicio que brindó, la humanidad tuvo una nueva oportunidad. Abraham, por ejemplo, cuando usted lee la historia de Abraham, que Dios le habla a Abraham y le dijo que hiciera algo y él se movió a hacerlo. Él no preguntó, pero ven acá, pero explícame cómo es eso, cuál es el plan, qué tiempo va a tomar. De hecho, estudios dicen que Abraham, en el tiempo que vivía, tenían otras religiones, tenían otros dioses. Pero él escuchó esta voz clara y decidió seguirla. Yo creo que los que estamos aquí, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado la voz del Señor, verdad? Por eso estamos aquí, porque nadie saca un domingo por la mañana, dejar la comodidad de su cama para venir acá, ¿verdad? A levantarse, vestirse, así porque sí. Usted está aquí porque el Señor, usted escuchó una voz un día en su vida, decidió seguirla y hasta aquí el Señor lo ha traído con bien. Y llegan aquí, bendicen, ¿verdad? La obra estando ustedes aquí, pero también ustedes reciben la bendición de Dios. Así que Abraham siguió al Señor y todos sabemos la historia, ¿verdad? De Abraham salió el pueblo de Dios. Fíjense cómo acciones pequeñas pueden conllevar a conclusiones grandes. Porque es que no depende de ti ni de mí. No dependía de Noé, no dependía de Abraham, dependía del Señor. Dios demanda de ti dos cosas: obediencia y servicio. Tú haces esas dos cosas, en medio de eso el Señor se va a mover y va a adelantar su obra. Y nosotros somos sencillamente testigos de lo que el Señor va a hacer. Pero qué privilegio es ser testigo de un Dios tan grande como el Dios que le servimos. Entonces Jesús es especial, ¿verdad? Porque Jesús no mandaba a hacer nada así porque sí. Él hacía y motivaba a los demás que hicieran lo que Él modeló primero. Y el servicio no fue la excepción. Quiero que me acompañen el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 24 al 27. Lucas 22, versículo 24 al 27. En algunas Biblias el tema dice la grandeza en el servicio. Y dice, tuvieron además, el versículo 24, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Está hablando de los discípulos. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve, ¿verdad?
Él debería estar sentado a la mesa dejándole que todos los discípulos le sirvieran, ¿verdad? No faltaba menos. Mas, sin embargo, en esa ocasión, Él estaba sirviendo a ellos. ¿Recuerdan cuando le lavó los pies, verdad? A cada uno de ellos. Esa es la labor de Jesús, ¿verdad? El modelaje del Señor, de Jesucristo, era el servicio. Porque el reino del Señor es un reino invertido, ¿verdad? El reino del Señor vino a ser diferente a todo lo que es el mundo secular. Así que no hay mayor llamado que el del servicio. Jesús pasó 3 años intensos con los discípulos, modelándoles lo que sería la importancia del servicio. Así que, claro, nosotros llegamos a la iglesia los domingos, ¿verdad? Nos conectamos los martes, los jueves, con la idea de poder recibir del Señor algo nuevo. Pero a la misma vez, eso que recibimos no es para que se quede ahí. La idea de lo que recibimos es que podamos compartirlo con otros, ¿verdad? Que nos sigamos capacitando cada día para poder darle a la gente una alternativa, una oportunidad de vida, ¿verdad? Para que las personas puedan recibir algo nuevo que pueda cambiar sus vidas. Estamos entrando en plena, ya estamos en Navidad. De hecho, Puerto Rico empezó Navidad hace como un mes atrás. Puerto Rico tiene las Navidades más largas del mundo. Amén. Ya el que puso el árbol Thanksgiving está tarde. Ya se quedó tarde. Pero cuando viene Navidad, ¿verdad? El ambiente cambia, nos sentimos diferentes. Pero hay que ver si nos sentimos diferentes por las razones correctas, ¿verdad? Porque nuestra Navidad es Jesucristo, ¿verdad? Recordamos que Dios tuvo misericordia y envió a su Hijo, ¿verdad? Hecho un niño a través de María, y eso es lo que celebramos en este tiempo. Si fue en diciembre, fue en febrero, bueno, pues eso lo sabremos cuando lleguemos allá al reino de Dios. Pero escogemos un día, ¿verdad? Escogemos una temporada para celebrar a Jesucristo. Y Él vino a cambiar nuestras vidas. Él vino a hacer algo nuevo en nuestros corazones. Él vino a, más que todo, darnos una oportunidad de compartir con Él, no solamente un ratito, sino la eternidad en Cristo Jesús. Y eso es grande, eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Así que por alguna razón que no necesariamente entendemos, que algún día entenderemos, el Señor le plació escogerte a ti y escogerme a mí, personas que éramos rotas, personas que tenemos tantas controversias, para poder avanzar su reino. Así Él lo quiso hacer, ¿verdad? Él quiere compartir la eternidad con nosotros, pero también quiere compartir el esfuerzo, ¿ves? Porque cuando uno llega a un sitio que ya está listo, que ya tú disfrutas de todos los privilegios, de todas las comodidades, pues es bonito, es bueno, pero cuando tú puedes ser partícipe de construir ese lugar, el sentimiento es diferente, ¿verdad? Cuando tú arreglas tu casita, cuando tú la pintas, ¿verdad? Y la puedes ver. Yo hace poco pinté mi casa y nos fuimos para afuera a mirarla así de lejos, como unos bobos. Ay, mira qué linda se ve la casita, ¿verdad? ¿Cómo no hablo yo por mí, verdad? Y entonces lo disfrutamos, ¿verdad? Porque es el fruto del esfuerzo que hemos realizado. Pues a Jesucristo le plació, al Señor le plació que nosotros fuéramos también el fruto, ¿verdad? Que pudiéramos disfrutar del esfuerzo algún día, ¿verdad? Que fuéramos parte. Eso es un privilegio, eso no es una carga, debe ser un privilegio el que podamos servir así como estamos, ¿verdad? Siendo personas imperfectas, podamos hacer la obra de un Dios perfecto. Y una invitación, pero más que una invitación, es un privilegio. El Señor les invita a ustedes hoy, iglesia, a que sigamos siendo parte de la obra de Él, avanzando su reino a través del servicio. Así que su creación falló en el huerto del Edén, todos lo sabemos. Costó que fueran expulsados del paraíso, de donde ellos estaban predestinados, ¿verdad?, a reinar. Era la intención de Dios que reináramos allí por toda la eternidad en el paraíso. Pero el Señor, ¿verdad?, tuvimos que pagar unas consecuencias, pero todavía hay esperanza, todavía tenemos acceso y la promesa es que estaremos nuevamente reinando en el paraíso. Pero para eso hay que trabajar, ¿verdad? Para ello comenzó a utilizar, como dijo ahorita, a personas como tú y como yo, para adelantar su obra. En el estudio que estamos teniendo del libro de los Hechos, ¿verdad?, que ya lo he mencionado en algunas ocasiones, nos muestra una iglesia que estaba entendiendo esto claramente. Una iglesia que estaba avanzando al modelo de Jesús. Y quiero que me acompañen a Hechos capítulo 4, versículo 32
al 34. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 34. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. El título es Los creyentes comparten sus bienes. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ninguno necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían. Llevaban el dinero de las ventas. Así que vemos aquí cómo la iglesia, ¿verdad?, en su comienzo, comenzaba a entender algo que era importante. ¿Qué era eso mismo? El servicio, ¿verdad? Ellos eran de un solo sentir, dice, y de un solo pensar. Y de nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, ¿verdad? Es decir, todo lo que tenía eran de ellos, pero también eran de la comunidad, pues querían asegurarse de que pudieran avanzar en el reino del Señor. Miren lo que dice que los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección. O sea que ellos seguían testificando, seguían avanzando el reino, pero tenían algo en común, ¿verdad? Y era que se cuidaban los unos de los otros. Y eso es un modelo que funcionó en la iglesia primitiva y que también funciona hoy. Porque aquí en este tiempo, aunque no vendemos las cosas para darlas a los apóstoles, porque no es el modelo que necesitamos en este tiempo, mas sin embargo yo sé que aquí hay una iglesia que cada vez que hay una necesidad, responde a la necesidad, ¿verdad? Lo que tienen suyo lo comparten para poder avanzar el reino del Señor. Santiago 1:27 dice de la siguiente manera: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta que vamos a describir ahora: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Ves? Vemos una vez cómo Santiago describe la iglesia pura como una iglesia que servía, como una iglesia que estaba atento a las necesidades, ¿verdad?, de las personas que la componían. Así que sigue el Señor, ¿verdad?, a través de su palabra, insistiendo en la importancia del servicio. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, se titula Los creyentes forman una comunidad. Interesante. Si así comenzó todo, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre ellos, sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas para la cena del Señor. Y compartían sus comidas y con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos, ¿verdad? Entonces me llama la atención unas cosas que se daban en esta iglesia primitiva y que me da alegría saber que nosotros, 2000 y pico años después, seguimos haciendo. Por ejemplo, esa comunidad enseñaba, ¿verdad? Enseñaba. La iglesia de hoy enseña. Tenían comunión. La iglesia de hoy tiene comunión cuando se congrega, cuando compartimos los unos con los otros. Ve la importancia de estar congregándonos, ¿verdad? Porque tenemos comunión. Comían juntos,
Esta iglesia le gusta comer juntos, le gusta, lo disfruta, lo disfruta. Y tenemos gente con llamado poderoso ahí a servir y a otros a comer. Oraban juntos, ¿ves? Compartían lo que tenían. Daban ayuda al que necesitaba. Adoraban juntos en el templo, como hacemos nosotros, y por las casas. Eso viene pronto. Eso, coming soon. Pronto comenzamos también en las casas a hacer algo. Por eso cuando Meli dijo que le dieron su casa, y dijo aquí, yo no me olvido eso. A lo mejor se creo yo no me olvidado. Dijo, yo aquí en mi casa, aquí es lo que se reúnen los jóvenes y que podamos compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Eso algún día va a pasar. Pronto, yo creo que pronto se va a dar esa oportunidad, ¿verdad? Para que podamos comenzar algo en las casas, donde podamos llegar a una comunidad particular. Carmen me compartía los niños. Carmen, ¿cuántos niños habían en tu casa en un momento dado? 21 niños, ¿verdad? 21 niños recibían al Señor en una manera particular en una casa, ¿verdad? Que a lo mejor no llegaban al templo, pero llegaban a las casas. Bueno, pero ese es otro tema. ¿Ah? Y algunos llegaban, claro, no todos, pero algunos llegaban, sí. De hecho, esa es la estrategia de que puedan llegar acá, esa es la meta. Así que, luego que ocurrían todas estas cosas que acabo de narrar, según la presenta el texto bíblico, dice, y luego del servicio, dice la palabra, que el Señor añadía a esa comunidad los que habrían de ser salvos. Una iglesia que hace lo que el Señor le encomendó hacer, el Señor la va a respaldar y la va a bendecir. ¿Cómo? Añadiendo vidas, haciéndola más grande, haciéndola más fuerte, haciéndola una comunidad que pueda ser de mayor impacto a las demás vidas. La idea de una iglesia grande no es que la gente vea qué grande es esa iglesia. No, esa no es la idea. La idea de una iglesia que crece es que podamos ser de mayor impacto a nuestra comunidad. Esa es la idea. La idea es que podamos llegar a más personas, que podamos tener más recursos para bendecir a más personas. Eso no es lucir nada, es poder hacer la obra que el Señor nos encomendó. Hechos capítulo 9, versículo 36 al 41. Hechos capítulo 9, versículo 36 a 41, mire lo que dice. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto en la planta alta. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos a los pobres, sin demora Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todas salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes les presentó viva, ¿verdad? Así que este evento de una resurrección, ¿verdad? Que no se habla todo el tiempo. Cuando hablamos de resurrección, hablamos usualmente ¿de quién? ¿Ah? De Lázaro, ¿verdad? Es pero eso no fue lo único que resucitó, ¿verdad? Aquí está Tabita. Y Tabita, ¿verdad? Dorcas tenía algo en particular. Sí, ese es otro. Tenía otra en particular. Nada, ¿qué va? Me fui. Ajá. Dorcas tenía algo en particular. Ese pastor Carlos me hace maldades. Ustedes no saben que yo... Ahora yo entiendo, Edgar, ahora yo entiendo. ¿Qué va? Mire, si ese pastor fundador, ese hace aquí lo que quiera. Amén. Sí, ese hace aquí lo que quiera. Y obviamente, y Susi, ¿verdad? Que es la que es poder detrás del trono. Amén. Está bien. Gloria a Dios. Así que, pero entonces Dorcas tenía una particularidad. Y era que, en el caso de Dorcas, ella era una servidora.
¿verdad? Y es interesante que cuando Pablo va allá, que va a hacer el milagro de la resurrección, las que estaban allí, las viudas, y cuando viudas eran necesitadas, ¿verdad? Porque obviamente la viuda en el contexto del pueblo de Israel, eran personas que una vez enviudaban, pues carecían de muchas cosas porque había un sistema montado donde el proveedor era el esposo. No había este tema de herencia, no había este tema de que quedaban con dinero, así que quedaban a la merced de que alguien las ayudara. ¿Quién las ayudaba? El pueblo del Señor. Jesucristo tenía de ellas misericordia, porque sabían que tenían una necesidad. Así que estas viudas estaban allí, ¿verdad? Y dice aquí, vamos a ver, se me fue por aquí, que ellas pusieron el cadáver después de levantarlo. Dice, como Lidia estaba cerca de Jope, vamos a ver, sin demora, Pedro se fue con ellas, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrando las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ella. O sea, todavía Dorcas estaba allí muerta, ¿verdad? Estaban llorándola, pero el servicio que ella había ofrecido seguía hablando de ella, ¿verdad? Estaban las personas allí diciendo, mira, a Pedro, mira, esto, a Pablo, mira, esto lo hizo ella, mira esta túnica que yo tengo, ¿verdad? Todo ese servicio estaba hablando por ella. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere que pase, ¿verdad? Que cuando nosotros vayamos a morar con Él, nuestro servicio sea el que hable por nosotros, ¿verdad? Lo que hayamos hecho para la obra. Y sea que la gente lo reconozca o no, el que tiene que reconocerlo va a estar con nosotros, no un rato, va a estar con nosotros en la eternidad. Así que el servicio de Dios debe ser dado de todo corazón, ¿verdad? Debemos de entregarnos con nuestro corazón completo a Él. Deuteronomio, y ya con esto termino, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice, ahora pues Israel, este es Dios hablando, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? ¿Qué pide de ti Jehová tu Dios? Que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide Dios de nosotros, ¿verdad? ¿Qué pide Jehová de mí? Pide que andemos en sus caminos, que le amemos y que le sirvamos a Jehová con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. ¿Cómo le servimos, verdad? ¿Cómo le servimos a Jehová? Sirviéndole a nuestro hermano, ¿verdad? Adelantando el reino del Señor, adelantando la obra llamada iglesia, ¿verdad? Para que entonces haya otras personas que puedan disfrutar de las buenas nuevas del Evangelio y de ser restaurados por el Señor. Y quiero dejarles con esta pregunta. Cuando termine tu temporada en esta tierra, ¿habrá alguien que muestre lo que has hecho por ellos? ¿Habrá alguien que enseñe sus túnicas que tú le hiciste porque estaban necesitados? ¿Habrá alguien que diga, yo estoy aquí sirviéndole al Señor porque él o ella me hablaron del Señor? Esa es la pregunta que debe permanecer en nuestra mente. Esta iglesia es una iglesia resiliente, no porque nadie lo diga, sino porque sus obras dan testimonio de eso, ¿verdad? Porque lo que ha pasado Ponce es para que no hubiese iglesia. Todas las circunstancias que han pasado, todas las vicisitudes, ¿verdad? Y permanecen fuertes. Yo creo, estoy convencido que ha quedado el fundamento, ha quedado las columnas necesarias para construir sobre eso algo lindo, algo grande para el Señor, que podamos seguir expandiendo el reino del Señor y podamos ser llamados una iglesia que sirve a Jehová, que hace su voluntad y que recibirá el beneficio de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Así que vamos a estar de pie, vamos a orar al Señor, ¿verdad? Para que el servicio en nuestras vidas, porque usted y yo somos iglesia, no falte. Que como decía Pastor Edgar recientemente, nos podamos gastar para el Señor, que nos podamos agotar para hacer su obra, ¿verdad? Que agotarnos para el mundo, pues bueno, eso es parte del asunto. ¿Cuántas veces nos hemos llegado cansados, sin ganas de hacer nada más, que no sea de tirarnos a la cama, a acostarnos o a ver televisión, porque estamos gastados por un trabajo que lo único que nos da es dinero? Qué lindo es poder también desgastarnos para un trabajo que nos promete la vida eterna.
Padre bueno, mi Señor, mi Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar, Padre bueno, por tu palabra, porque estoy convencido que una palabra que tú querías derramar sobre esta iglesia, Señor, no porque esté carente de servicio, no. Yo creo que es una palabra que viene a reforzar el fundamento que tú has puesto en esta casa, Padre bueno, para lo próximo que viene, para esta nueva temporada, Señor, que se avecina, podamos estar a la altura de lo que tú esperas de nosotros y podamos adelantar tu reino, Señor, mi Dios. Padre, te pido que si hubiese alguna persona que tenga un tiempo en su vida que se siente lejos de ti, tú le puedas acercar, que esta iglesia sea punta de lanza para alcanzarlos, Señor, y para acercarlos a ti, mi Dios y mi Rey. Yo sé que tú has ido poco a poco trayendo algunas vidas nuevamente a la casa, Señor, que estaban aquí, pero estoy convencido, conforme a lo que dice tu palabra, que mientras sigamos haciendo tu voluntad, tú habrás de añadir los que habrán de ser salvos, Señor. Y claro que vamos a hacer muchas cosas, vamos a evangelizar, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, Señor, para poder alcanzar esas vidas, Señor, que necesitan escuchar de ti, Señor, que necesitan nuevamente reconectar contigo, Padre Santo. Úsanos, Señor, somos privilegiados en que nos uses para esa obra maravillosa, Señor. Padre, también quiero orar por las ofrendas y por los diezmos, Señor, que la iglesia se dispone a dar, Padre Santo. Te pido que tú le multipliques, Señor, en la medida que tú los prosperes, Señor. La iglesia es prosperada, Señor, porque aquí hay un grupo muy fiel, Señor, también en esa área que es igualmente espiritual. Nuestras ofrendas y nuestros diezmos es tan espiritual como todo lo demás que está en la palabra, porque también permite avanzar el reino. Hemos visto hoy cómo la iglesia no se sentía que tenía nada de ellos, sino que todo era de la iglesia, ¿verdad? Todo lo compartían. Esta iglesia yo sé que también es igual, Señor, y sostiene la obra, Padre Santo. Hay personas que en este tiempo que hemos estado arreglando el templo, Señor, no han podido estar allí por causa de su salud, pero sí han estado allí porque son ofrendadores, son diezmadores que sostienen tu obra, mi Dios y mi Rey, y hacen posible que hagamos lo que estamos haciendo allí y lo que vamos a hacer, Padre bueno. Así que bendecimos a cada uno de ellos, Señor. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después Dios dice, amén. Dios les bendiga, iglesia.